Gloria a Dios. A ver. Bueno. Muy buenas noches, que Dios les bendiga, Dios les guarde. Soy el pastor Percy J. Riley. En esta noche vamos a hablar sobre un tema del cual ya se ha hablado bastante. La verdad, este es un tema ya bastante tocado por mucha gente, pero lamentablemente hay gente que acusa a la Iglesia Católica de ser la gran ramera del Apocalipsis, algo que es totalmente falso, porque la Iglesia Católica no es la gran ramera del Apocalipsis. La gran ramera del Apocalipsis, de la cual habla los capítulos 17 y 18 de Apocalipsis, no es más que el sacerdocio levítico. No es el sacerdocio católico, sino es el sacerdocio levítico. Esta es la gran ramera de Apocalipsis. Cuando leemos Apocalipsis capítulo 11, verso 8, la Biblia claramente identifica a la gran ramera y da 100% asentado y asegura que la gran ramera del Apocalipsis es una ciudad, no una iglesia. ¿Y cuál es esta ciudad? Bueno, esa ciudad es Jerusalén. Y muchos van a decir, sí, pero la gran ramera está sentada sobre 7 montes y el Vaticano está sentado sobre 7 montes. Eso es falso, porque la que está sentada sobre 7 montes es la ciudad de Jerusalén. El Vaticano no está sentado sobre 7 montes. El Vaticano queda a media hora de la ciudad de Roma, en Italia. Por ende, cuando vemos la geografía del Vaticano, nos damos de cuenta que el Vaticano no está sentada sobre los 7 montes, en la cual está sentada la ciudad de Roma. Por ende, geográficamente, esto queda descalifica, mejor dicho, a la ciudad del Vaticano como la gran ramera. Otra cosa importante es que la gran ramera tenía puertos y el Vaticano no tiene puertos. Por ende, no es la gran ramera del Apocalipsis, sino es Jerusalén. Aunque en años recientes algunos han tratado de ver la ciudad de Roma como la gran ramera del Apocalipsis, la Iglesia a través de la historia ha entendido generalmente que Roma es, en cierto sentido, una falsa esposa, una parodia demoníaca de la verdadera esposa de la Iglesia, o mejor dicho, de Cristo. El motivo bíblico de la esposa que cae en adulterio, apostasía, es también conocido que tal identificación es todo menos inescapable. Recordemos que Israel se prostituyó a través de toda la historia y fue infiel a su esposo, al Señor. La metáfora de la prostitución se usa exclusivamente en el Antiguo Testamento para referirse a una ciudad o a una nación que ha abandonado el pacto y se ha vuelto a los dioses falsos. Y con solo 2 excepciones, podemos ver que a esa esposa que abandonó el pacto de su esposo es nada menos y nada más que el propio Israel. Por esto podemos decir con toda seguridad que el término de gran ramera en Apocalipsis o en los términos ramera siempre es en relación con el infiel Israel. Por ende, la ramera siempre se ha definido como Israel mismo, por su infidelidad, por su prostitución, por sus diferentes adulterios y su infidelidad hacia Dios. Para los herejes donatistas del siglo IV, la Iglesia Católica era la ramera. Algunos teólogos ortodoxos, griegos y protestantes la han visto en el papado romano, aunque muchos fundamentalistas han manchado sus encantos de oropel en el Concilio Mundial de Iglesias.
Aunque es cierto que puede haber y ciertamente han habido falsas iglesias a imagen de la ramera, debemos recordar el contexto histórico del Apocalipsis y las exigencias preteristas que el libro hace a sus intérpretes. Encontrar meramente algún ejemplo de una falsa iglesia en la Biblia y decir que es la Iglesia Católica no es más que una mentira y una vil difamación a la verdadera identidad de la Iglesia Católica. Primeramente, los evangélicos sostienen, defienden y pregonan a los cuatro vientos que la Iglesia Católica no existe en la Biblia, pero muy sospechosamente. Después declaran que la Iglesia Católica aparece de milagro en el libro de Apocalipsis, capítulo 17 y capítulo 18. Mi pregunta es, ¿no que no existía la Iglesia Católica en toda la Biblia? ¿Cómo es entonces que aparece en el libro de Apocalipsis? ¿Es acaso un milagro? ¿O es una más de las tantas y diversas manipulaciones que muchos evangélicos utilizan para desprestigiar y hablar mal de la Iglesia Católica? De hecho, el afirmado definitivamente que la ramera es un fenómeno corriente, Apocalipsis 17 y 18, es totalmente falso al asegurar que ahí se está hablando del sacerdocio católico, porque cuando analizamos de una manera exegética y vemos la cultura del pueblo de Israel y analizamos la condición del sacerdocio levítico en el primer siglo, nos damos de cuenta que el sacerdocio levítico se había prostituido y había sido infiel, y aparte se había aliado con Roma para asesinar a Jesús. Entonces podemos decir, mis hermanos amados, que cualesquiera aplicaciones modernas de los evangélicos que hagan de este pasaje, debemos de verlos como solo y meramente asunciones, suposiciones, pero no realmente lo que dice la palabra de Dios. El significado primario de la visión debe referirse a la falsa ciudad y a la falsa iglesia de los días de Juan. Por ende, el Apocalipsis, la revelación de Juan, no habla de un futuro, no habla de 2000 años adelante, no, habla de la actual situación putrefacta, pecaminosa, corruptiva en la cual vivía el sacerdocio levita. Hemos visto que el libro de Apocalipsis nos presenta dos grandes ciudades puestas en antítesis. ¿Cuáles son esas dos ciudades puestas en antítesis en el libro de Apocalipsis? Vamos a ver cuáles son estas dos grandes ciudades puestas en antítesis la una de la otra: Babilonia y la Nueva Jerusalén. Como veremos más adelante en este video, la Nueva Jerusalén es el paraíso consumado, la comunidad de los santos, la ciudad de Dios. En otras palabras, la Nueva Jerusalén, hermanos amados, no habla de ninguna manera de la ciudad étnica de Jerusalén en Israel. No, la Nueva Jerusalén de la cual habla el libro de Apocalipsis es la iglesia. La otra ciudad que es contrastada continuamente con la Nueva Jerusalén es la antigua Jerusalén. Esa es la antigua Jerusalén donde murió Jesucristo, la ciudad étnica de Israel. Esa es la antigua Jerusalén. Esa Jerusalén ha sido infiel a Dios, se ha prostituido, se ha vendido, se ha regalado a sus amantes. Por lo tanto, esta Jerusalén es la gran ramera, la prostituta que se regala a sus amantes.
esta es la ciudad infiel, no la Iglesia Católica. Por ende, decir que la Iglesia Católica es la gran ramera es una vil mentira y una manipulación de la Sagrada Escritura. Así o más despacito. Bueno, otro modo de ver esto es entender que desde el comienzo el propósito era que Jerusalén fuera el verdadero cumplimiento de Babilonia. En otras palabras, cuando la Biblia habla y en Apocalipsis menciona a Babilonia, se está refiriendo a la ciudad de Jerusalén. Una palabra que significa puerta de Dios. En lugar de la graciosa revelación de Dios con respecto a sí mismo y a su pacto, que debería ser una verdadera Babilonia, una verdadera puerta del cielo y casa de Dios, como Jacob lo entendió cuando vio la escalera de Dios hacia el cielo, la verdadera torre de Babel, la verdadera pirámide que profetizaba de Cristo. Génesis 28, 10 al 22. Y podemos compararlo también con Juan 1:51. Pero Jerusalén no caminó con la dignidad propia de una esposa respetable, ni tampoco caminó con la dignidad del llamado con el que había sido llamada, sino caminó como una vulgar prostituta que se regalaba y se vendía a sus amantes. Como la Babilonia original, Jerusalén volvió sus espaldas a Cristo, lo condenó a morir en una cruenta cruz y se alió con el Imperio Romano para crucificarlo. Ese es lo que la Biblia nos enseña sobre esa prostituta llamada Jerusalén. En otras palabras, Jerusalén, el pueblo judío, el pueblo de Israel, le dio sus espaldas al verdadero Dios y crucificó a su Mesías. E Israel buscó no agradar a Dios, sino agradar al Imperio Romano. Por esto podemos decir categóricamente que la Babilonia que menciona Apocalipsis es ese Israel vendido, prostituto, que se vendió, que se regaló para crucificar a nuestro amado Salvador. Como la Babilonia original se prostituyó, como la Babilonia original apostató, por esto la puerta de Dios se convirtió en confusión. Génesis 11:9. Permítanme un momento. It's right there. Just grab one in your finger, and you scan it. No, first you press lost ticket. Okay. And then you scan it. It's gotta be somewhere. That's so weird. I never. Let me see. Let me see. You can put one of these, just in case I don't find it. Okay. Thank you. Oh, you're welcome. Gloria a Dios. Found it? No? No, I'm just digging through my bag really quick. I sometimes will put it in the pockets of my Oh, my bag later, so I'm just gonna I just hate losing stuff even if it's insignificant. But yeah. I'm in a rush this morning, so anyways.
Have a good night. Okay. Mil disculpas por la interrupción. Estaba ahorita aquí en mi trabajo. Bueno, como estábamos hablando de Jerusalén y su prostitución y cómo se convirtió en algo todo opuesto de lo que Dios había planeado para Israel, ahora surge una pregunta que brota de lo más profundo de mi corazón y que quiero compartírsela a todos ustedes. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo se convirtió en ramera la ciudad fiel? Vuelvo a hacer la pregunta: ¿cómo se convirtió en ramera la ciudad fiel? Comenzó con la apostasía del sacerdocio en Israel. En Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18 se habla y se describe la corrupción que existía dentro del sacerdocio levita. La principal responsabilidad del sacerdocio o del sacerdote, que es el representante de Dios, es presentar el esposo a la esposa y guardarla del peligro. En vez de eso, el sacerdocio levita condujo al pueblo en apostasía para alejarlo de su Señor. Mateo 26, 14 al 15, versos 47, 57 y 68. Mateo 27, 1, 2. Mateo 27, 1, 2, versículos 20 al 25. Mateo 41, versos 41, 43 y versos 62 al 66. A causa del fracaso del sacerdocio levita en traer el esposo a Israel, la esposa se convirtió en lo que es hoy, en una ramera apóstata, yendo en busca de otros esposos. La apostasía del sacerdocio levita se describe en Apocalipsis 13, 11, 17 y también en Apocalipsis 17 y capítulo 18, bajo la figura de la bestia que sube de la tierra. Pero la falsa esposa no es absuelta de responsabilidad. Ella es culpable también, y la profecía de Juan ahora se vuelve a considerar el juicio y la destrucción de ella. La Babilonia simbólica fue destruida cuando el séptimo ángel derramó su copa. La libación del aniquilamiento, Apocalipsis 16, 17 al 21. Como hemos visto, esta visión es parte del cuarto sello del Apocalipsis. Las 7 copas que contienen las 7 plagas, la conexión está proporcionada en Apocalipsis 17:1 y lo podemos comparar también con Apocalipsis 21:9, que nos dice que es uno de los 7 ángeles que lleva la copa que da a Juan la visión del juicio de la gran ramera. Esta visión, por lo tanto, revela el significado de la séptima copa, la destrucción de Jerusalén. En otras palabras, la gran ramera fue destruida, sí, pero no es la Iglesia Católica, como dicen los evangélicos, porque muchos evangélicos dicen que la gran ramera fue destruida, por ende la Iglesia Católica va a ser destruida. Pues les tengo noticias: la Iglesia Católica no va a ser destruida, porque en Apocalipsis 17, en Apocalipsis 21:9, no habla de una iglesia, sino de una ciudad, y Jerusalén es la que va a ser destruida. Y alguien me va a preguntar: Jerusalén no puede ser destruida porque es la ciudad de Dios. Bueno, pues déjame decirte algo inconsciente.
Jerusalén fue destruida en el año 70. Por ende, esta profecía ya se cumplió, papacito. Jerusalén fue destruida en el año 70 por el general Tito, cuando con sus tropas entró a Jerusalén y destruyó el segundo templo y destruyó la ciudad de Jerusalén. Por ende, ya se cumplió. Aquí está, en la Biblia. Más claro ni el agua. Ahora, veamos la identidad de la ramera. Apocalipsis 17, 1 al 7. Dice la Biblia: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de la fornicación. Muchos evangélicos dicen: pero Jerusalén, Israel no dominaba sobre muchas aguas. Permítanme un momento. Es que Jerusalén, Israel, al aliarse con el Imperio Romano, sí tuvo influencia. Israel era un país con mucha influencia en el Medio Oriente en el primer siglo. Es como algo así como México en Latinoamérica. La influencia de México en toda Latinoamérica es bastante grande. De esa manera, Israel tenía influencia sobre todo el Medio Oriente en el primer siglo. Por lo tanto, sí dominaba sobre grandes aguas y estaba aliada con el Imperio Romano. Voy a seguir leyendo. Verso 2. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de la fornicación de esta ciudad. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Y ahí vienen los evangélicos y dicen: pues la Iglesia Católica se viste de púrpura y escarlata. Mentirosos. Resulta que los sacerdotes levitas usaban esos mismos colores. Vuelvo a decirlo. Y la mujer está... ay, perdón. Y la mujer... ay, Dios mío. La emoción. Estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas. ay, perdón. Tomar agua. Gloria a Dios. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en la frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Aquí los mentirosos evangélicos dicen que la Iglesia Católica persiguió a los santos y persiguió a los mártires. Curioso, porque en el primer siglo, la que persiguió a los mártires, la que persiguió a los santos, la que persiguió a los profetas, no fue la Iglesia Católica, fue Jerusalén. Entonces la mujer que dice que está ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires, no es la Iglesia Católica. No, es Jerusalén, es el sacerdocio levita.
Por ende, esta es la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 7 cuernos. La visión de las 7 copas continúa. Una de los 7 ángeles que tenían las 7 copas muestra a Juan la caída de la gran ramera, que está sentada sobre las muchas aguas. A los lectores de Juan ya se les ha hablado de una ciudad ramera llamada Babilonia la Grande, Apocalipsis 14:8 y Apocalipsis 16:19. Y la semejanza entre la ramera y la Babilonia original es subrayada por la información de que ella se sienta sobre muchas aguas, una imagen tomada de la descripción de Jeremías de Babilonia en su famoso oráculo de juicio contra Jerusalén, Jeremías 50:51. La expresión muchas aguas de Jeremías 51:13 se refiere tanto al Éufrates, que corría por en medio de la ciudad, como a los canales que la circundaban. En última instancia, se refiere a las bendiciones que Dios había concedido a Babilonia y que ella prostituyó para su propia gloria. Hago énfasis que a Babilonia es también Jerusalén. Por esto Juan describe a la gran ramera de su tiempo en términos de su prototipo y modelo. Más tarde, en Apocalipsis 17:15, se nos informa de un aspecto del significado simbólico de las muchas aguas. Pero por ahora, el punto es meramente la identificación de la gran ramera con Jerusalén. Sin embargo, debemos reconocer al mismo tiempo que en todos los otros lugares de Apocalipsis donde se usa la expresión muchas aguas, esta ocurre dentro de una descripción de la relación del pacto de Dios y su interacción litúrgica con su pueblo. Hemos notado que la voz que habla desde la nube de gloria suena como muchas aguas, y que esta voz es producida por los innumerables ángeles en el concilio celestial. Ezequiel capítulo 1, verso 24. Déjenme ver cuánto tiempo llevo ya hablando. Gloria a Dios. Yo creo que ahí la vamos a dejar. Ahí la vamos a dejar, porque no quiero hacer este video muy largo y no quiero que se me aburran. Si Dios lo permite, en el próximo video, si Dios así lo permite, vuelvo a repetir, estaremos siguiendo con este estudio sobre la pregunta que hice al principio. ¿La Iglesia Católica, la gran ramera del Apocalipsis? Gracias, mi hermana Rebe. Dios la bendiga y la guarde. Gracias por apoyarnos. También a mi hermana Afix, amorcito cristiano. Gracias por estar aquí apoyando, y a todos los demás hermanos por su presencia. En el próximo video estaremos siguiendo con este estudio sobre si la Iglesia Católica es la gran ramera del Apocalipsis. Y conste que muchos evangélicos me acusan de yo defender a la Iglesia Católica. Pero la realidad es que la Iglesia Católica no necesita que yo la defienda. La Iglesia Católica se ha sabido defender por 2000 años. Así que no necesita que un pobre, humilde pastor bautista de Los Ángeles defienda a la Iglesia Católica. Al contrario, ¿por qué hacemos esto?
estamos defendiendo la verdad y estamos denunciando las mentiras y difamaciones de muchos evangélicos hacia la Iglesia Católica. Eso es lo que estamos haciendo. Y también estamos descubriendo y analizando bíblicamente y dando la correcta interpretación de lo que la Biblia realmente enseña. Hasta esta hora no he dado mi opinión, nada más basada en suposiciones. He dado fundamentos, he dado versículos bíblicos y sí, he dado mi opinión, pero basado en fundamentos históricos, geográficos, bíblicos, teológicos y doctrinales. Lo cual hace la gran diferencia. Bueno, mis hermanos, pues yo me despido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quedamos en la paz de Cristo, si Dios lo permite, hasta el siguiente video, donde seguiremos hablando sobre el tema: ¿es la Iglesia Católica la gran ramera del Apocalipsis? ¿O es nada más puro chisme de viejas argüenderas que no tienen nada más que hacer? Bueno, Dios les bendiga, mis hermanos, y mejor le dejamos aquí, no sea que me meta en más problemas. Gracias, mi hermana Rebe, y gracias a todos mis hermanos que nos han apoyado. La paz de Dios sea con ustedes. Y no se les olvide orar por mí. Paz de Cristo.